Bueno, quiero en esta tarde-noche, hablar de un libro bastante interesante, que es el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro, o el profeta Ezequiel, mejor dicho, es un profeta que vivió en tiempo de cautiverio, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio, ahí por los años más o menos 400 antes de Cristo. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio a Babilonia, y ahí en ese tiempo es donde el profeta Ezequiel comienza su ministerio. El libro de Ezequiel es un libro extenso, es conocido como uno de los profetas mayores, así como Isaías, Jeremías y el mismo Ezequiel, ¿no? Es por la cantidad de hojas que tiene, por el contenido que tiene, su libro, su material, sus profecías. Ezequiel tiene 48 capítulos, es un libro bastante extenso. A algunos que no lo entienden al libro, puede mirarlo porque empieza a mencionar unos cuantos aspectos sobre el pueblo de Israel, sobre lo que le va a suceder, o lo que le sucedió en algunos casos al pueblo de Israel y lo que va a suceder hacia un futuro. Los capítulos, que es parte de lo que voy a estar hablando, capítulo 40 al 48, que es la última sección del libro de Ezequiel, es conocido como un himno de triunfo, un himno de esperanza hacia el pueblo de Israel. Para este tiempo, cuando Ezequiel escribe esta profecía, él se encontraba, o el pueblo se encontraba, más o menos a los 25 años de cautiverio. Por si no lo sabían, el pueblo de Israel estuvo 70 años en cautiverio, ¿sí? Tuvo 70 años en cautiverio en Babilonia, y después de los 70 años, el pueblo de Israel regresa nuevamente a su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Esto es con los libros de Esdras y Nehemías. Si ustedes leen estos libros, es el regreso del pueblo de Israel hacia su tierra. Bueno, acá cuando escribe Ezequiel, se encuentra en el año 25 del cautiverio, o sea que llevaban 25 años de cautiverio y faltaban más o menos 45 años más para terminar todo el tiempo de cautiverio. Y en estos capítulos, capítulo 40, hace mención de que el pueblo de Israel iba a regresar, iba a restaurar lo que es el templo, iban a volver a adorar a Dios en el templo, a pesar de que ellos estaban en otro lugar, viviendo otra condición completamente diferente a lo que Ezequiel le va a decir o les dice que va a ocurrir. Y también tenemos profecías que todavía no se cumplieron, donde habla de una restauración total, donde el pueblo de Israel pasa a ser como la sede central de todo, y ahí normalmente se mira como el reino de Dios sobre todas las naciones, ¿no? Bueno, eso es acontecimientos finales. Yo quiero mirar y quiero detenerme brevemente en el capítulo 47, anteúltimo capítulo, que quizás muchas veces lo leyeron, muchas veces lo miraron, donde hace mención de estas aguas que corren sobre, o mejor dicho, debajo de lo que sería el templo. Las aguas comienzan a correr por el templo y pasan por todo lo que es el templo, y ahí un hombre le dice a Ezequiel que él pase por estas aguas y va a estar sucediendo, algunos acontecimientos. Ahí quiero leerlos con ustedes. Ezequiel capítulo 47, versículo 3 al 12. Vamos a parar algunos versículos porque lo vamos a cortar. El versículo 3 dice, y lo vamos a leer en la NBI, ¿no? La Nueva Versión Internacional. Dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos, le llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua
que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que ya no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado, o sea que ya lo tapaba completamente. No sabemos la cantidad de la distancia que había, pero seguramente eran más de 2 metros, porque ya lo tapaba en su totalidad y no podía cruzar caminando, sino que tenía que cruzar nadando. Pasamos al versículo 9. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Versículo 12. Junto a la orilla del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas serán medicinales. Y ahí terminamos. Muy bien, esto está hablando de una visión que tuvo Ezequiel, donde esta agua que corre del templo, si lo leen los primeros versículos, corre desde el templo y comienza a correr, y estas aguas comienzan a producir algo, comienzan a dar vida a todo lo que toca el agua. El profeta va mirando, y después de la experiencia de que el agua le llega hasta los tobillos, hasta la rodilla, cintura, y después tiene que andar nadando, él ve que la corriente comienza a correr y que todo lo que el agua toca va dando vida. Y todo árbol que es alimentada por este río comienza a dar fruto, y estos frutos son de alimentos, y no solamente de alimentos, sino que es de medicina para las personas, ¿no? Y esto habla un poco, y yo lo quiero llevar, si bien esto es una profecía, si bien esto tiene un carácter profético de lo que Dios va a hacer con todas las naciones, pero yo lo quiero mirar no en base a todas las naciones, sino que quiero hacer una analogía con nuestra vida, ¿no? Como cristiano. Mi vida como cristiano mirando este río que va creciendo, y mirando cómo nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos. Dice la carta a los Efesios, esto lo escribe Pablo, dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, por el medio más o menos, por la segunda parte: crezcamos en todo, y hace mención de crecer en el conocimiento de Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Haciendo mención de crecer y no estancarnos. Entonces, y ahí tenemos que entender que Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, no nos estanquemos. Así como Ezequiel veía que estas aguas iban creciendo, nuestra vida también tiene que ir creciendo. Muy bien, lo primero que nos dice es que los primeros 500 metros, las aguas le llegaban hasta ¿dónde? Hasta los tobillos, ¿sí? Y esto yo lo comparo con cuando recién nos convertimos. ¿Se acuerda cuando recién se convirtió? ¿Se acuerda? Esos momentos donde todo era nuevo, venía a la iglesia y todo, ¡wow! La iglesia... Para mí la iglesia era un lugar de gente angelicales. Después me di cuenta de la realidad. No. Gentes angelicales, wow. Cuando Dios tocó mi vida, tocó mi corazón. Y bueno, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, hemos tenido diferentes experiencias con Dios. Y en un momento de nuestras vidas tuvimos que decirle a Dios, sí, Señor. Y si bien las aguas eran hasta los tobillos, no necesitábamos más,
porque de estar lejos de Dios, estar apartado de Dios, con solo que nos dé el agua hasta los tobillos, ya era necesario y suficiente para saciar nuestra sed espiritual. Cuando usted se acercó a Cristo, su espíritu fue lleno del Señor. ¿Recuerdan? ¿Sí? Cuando usted se acercó a Cristo, cuando ustedes se acercaron a Cristo, cuando yo me acerqué a Cristo, mi corazón fue lleno de Él. Pero recién estaba empezando a caminar, recién estaba empezando a dar estos primeros pasos. Y en estos primeros pasos donde fui conociendo al Señor, tuve que seguir caminando. Y ahí vamos al segundo punto, que es cuando las aguas le llegaban a los tobillos, a las rodillas, perdón, a las rodillas. Las aguas le llegaban a la rodilla y ahí vamos a una segunda etapa del cristiano. ¿Cuál es esta segunda etapa del cristiano? Pedro, cuando ahí por el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo había descendido ahí en Pentecostés, Pedro le dice una clave a todos los que estaban escuchando, a todos los que estaban ahí en ese momento. Pedro le dijo algo que era clave: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿No? La clave, arrepentirse y bautizarse. Y acá viene el paso nuestro, el hecho de bautizarnos. Nos hemos bautizado. ¿Cuántos se bautizaron? Por las aguas. Unos cuantos fueron bautizados por las aguas. Este es el segundo paso, ¿sí? Este paso de bautizarse por las aguas, a veces algunos, y charlando con algunos hermanos, me dicen, y sobre todo cuando recién están o no, todavía no se bautizan, dice, ¿es necesario bautizarme? ¿No? Una pregunta, ¿es necesario bautizarme? Y sí, es necesario, ¿no? Y otra pregunta que me hacen es el hecho de, si no me bautizo, ¿no voy a ser salvo? No, si no te bautizas no es que no vas a ser salvo. Entonces, ¿por qué me bautizo? Si el bautismo no me salva, el bautismo no te salva. Si yo me bautizo, estoy justo acá en el bautisterio, mire, acá se rompe esta tablita y ¡plum! Si yo no me bautizo y viene el Señor, ¿qué pasa con mi vida? Y si he creído en Jesucristo, me voy con Él, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de los que estaban al lado de la cruz de Jesús. Uno le dijo, ¿por qué si eres el Hijo de Dios, por qué no te bajas de la cruz y nos baja a nosotros también? Y el otro, que estaba del otro lado, le dice, ¿no tenés temor de Dios? Nosotros estamos acá por lo que hemos hecho. Sin embargo, Él está acá porque no hizo nada. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice una clave: hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir, y ese no se bautizó, no pasó por el bautismo de las aguas. Sin embargo, murió y se fue a la presencia del Señor. Quiere decir que en realidad el bautismo no es que me salva. Entonces, ¿por qué me bautizo? Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué me tengo que bautizar? Simple, porque es una orden de Dios. Dios, lo tenemos en la Biblia, nos manda que nos bauticemos. Es una orden, es un estatuto, una orden establecida por Dios para que pasemos por las aguas. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa este compromiso que tenemos con Dios. Este compromiso, esta unión que tenemos con Dios, que esta unión interna se refleja en forma externa a través del bautismo. En el último bautismo que tuvimos, no sé si recordarán, eran alrededor de casi 50 personas, hermanos, que se bautizaron, y en realidad uno, se bautizó porque no pudo venir el día domingo, se bautizó el día lunes. El domingo él trabajaba, entonces habló, me dijo, mire, pastor, no puedo venir el día domingo porque estoy trabajando y es muy complicado pedir los permisos, pero yo me quiero bautizar.
¿cómo podemos hacer? Y le digo, ¿podés venir el lunes? El lunes, y dice, sí, el lunes puedo estar a la mañana porque trabajo a la tarde. El domingo dice, a mí mis horarios son rotativos. Un día estoy a la mañana, el otro día a la tarde. Un día a la mañana, el otro día a la tarde. Y si el domingo me toca a la mañana, así que por eso no podía venir. El lunes dice, estoy libre a la mañana. ¿Qué posibilidad hay? Y le digo, bueno, ¿estás libre en tal horario? Sí, bueno, vení y te bautizamos. Y ahí me acuerdo que vino esta persona, vino él, la esposa, y estábamos dos más acá, y pasó por las aguas y se bautizó. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es esta unión. Cuando yo paso por las aguas, estoy muriendo a mi vieja vida y nazco, cuando me levantan de las aguas, nazco a una nueva persona, ¿no? Esto es en forma simbólica, pero tenemos que entender de que esto es una ordenanza. Entonces, del hecho de las aguas hasta las rodillas, hace mención de esta obediencia a Dios, ¿no? De bautizarme. Me tengo que bautizar. ¿Qué más son estas aguas hasta las rodillas? El hecho de pertenecer a una iglesia, no ser itinerante, no andar como las golondrinas de un lugar a otro, no de andar visitando todas las iglesias pertenecer a un lugar. Pertenezco a la iglesia de Avance Cristiano. Avance Cristiano es mi familia. Entonces, si yo pertenezco a un lugar, los que están en ese lugar se van a interesar por mí y yo me voy a interesar por ellos. Y vamos a estar involucrados y vamos a conocernos y vamos a llevar adelante todo lo que es esta familia, que es la familia de Avance. Entonces, tenemos que pertenecer a una iglesia. El hecho de las aguas a las rodillas hace mención de pertenezco a un lugar, pertenezco a una iglesia, me bautizo y pertenezco a una iglesia, soy parte del lugar donde me encuentro. En tercer lugar, nos hace mención de que las aguas le llegaban hasta la cintura. Y esto nos habla de ¿cuántos recibieron la llenura del Espíritu Santo? Levanten la mano, a ver, bien altas las manos los que recibieron la llenura. Unos cuantos, y unos cuantos que no han recibido. Esto de las aguas hasta la cintura es anhelar esta llenura del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo desciende en todos los que le piden, todos los que quieren, el Espíritu Santo desciende. No hay una fórmula mágica. Si me dice, pastor, ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Y lo que le voy a decir es, levantar tu mano y decir, Señor, acá estoy, nada más. Porque es un regalo. Así como mencionaba Gra, de los chicos ahí anhelaban el regalo y van a buscar. Hoy fui a visitarlo a Pedrito y a Alvarito. Y como tíos ahí les llevamos también unos regalitos y le pusimos ahí, dejaron ellos sus zapatitos afuera y les llevamos sus regalitos. Y cuando sale Pedrito, Alvarito muy chiquitito no entiende nada, pero cuando salió Pedrito, esto es lo que los reyes me dejaron, dice. Y bueno, sí, esto es lo que... Y pasaron por casa, le dijimos ahí con Mabel, pasaron por casa y también te dejaron este regalito. Y él todo contento, qué lindo, todo. Es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo desciende y no es que hay una fórmula. Tenés que levantar las manos y decir gloria, gloria 3 veces y ahí recibí. No. Tenés que arrodillarte y ahí no. La posición, la fórmula no existe. Es el hecho de abrir nuestro corazón a la presencia de Dios y Dios desciende. No hay fórmula mágica. Abro mi corazón, Señor, acá estoy, y el Señor desciende. Y ahí es algo increíble, porque el Espíritu Santo cuando desciende, estamos, 10 personas y desciende sobre 5 y no sabemos. Y no es que estos 5 fueron mejores, no. Estos 5 estaban, no.
el Señor desciende y desciende de acuerdo a la apertura del corazón de cada uno. Quizás el Señor querría descender en todos, de acuerdo a lo que la persona y a la apertura de su corazón hacia Dios. A veces nosotros, no a veces, sino nosotros, somos los culpables de no recibir esta llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que el hecho de las aguas hacia la cintura es pedirle al Señor que el Señor nos llene. Ahora, interesante, las aguas no tapan la cabeza, ¿sí? Hace mención que llegaba a la cintura. Quiere decir que Ezequiel tenía su cabeza afuera. Y a veces, y esto no a veces, sino muchas veces, por más que tengamos el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por nuestro raciocinio, por nuestra mente, por esta sociedad, y a veces el temor de esta sociedad, por ejemplo, esto que vivimos de la pandemia y esto que viene ahora, tuvimos más de, ahora en el día de hoy no escuché cuánto llegó el nivel, pero el día de ayer eran 95.000 casos de contagio. Supongo que hoy habrá subido y habrá pasado los 100.000 seguramente por cómo venían las cifras. Y a veces todo esto es como que nos hacen dudar de quién somos nosotros, de dónde estamos nosotros y quién es nuestro Dios. Nos hace dudar. Entonces, tengo la llenura del Espíritu Santo, tengo al Espíritu Santo en mi corazón, pero empiezo a mirar y empiezo a razonar y empiezo a decir, bueno, pero le pasó a aquel, le estaba agarrando a aquel y se están muriendo y están acá al lado mío y parece que me están rodeando y comenzamos ya con miedos y nos olvidamos que el Señor nos dice, yo soy tu Dios y tu guardador. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el hecho de que seamos llenos del Espíritu Santo no nos quita el hecho de pasar por estas situaciones. Y acá vamos al cuarto y al último lugar donde es donde tendríamos que todos meternos, que ya se tenía que cruzar a nado. Dice versículo 5, midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que ya no podía cruzar, había crecido tanto que solo podía cruzar a nado. Y esto habla de zambullirnos en la voluntad de Dios. Y cuando nos zambullimos en la voluntad de Dios, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Dios no nos dice, mirá, esto es lo que voy a hacer y nos da en forma detallada todo lo que va a hacer. Nos zambullimos y decir, Señor, acá estoy. Y esto es confiar en Él, esto es depender de Él, esto es, no me dejo gobernar por las circunstancias, esto es, estoy confiando en tu palabra. Esto es lo que estos grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia hicieron. Por ejemplo, Enoc, este hombre que caminó con Dios y no vio muerte. Él hace mención de que en sus tiempos, y esto en los comienzos, él anduvo con Dios, y cuando hace mención la palabra hebrea de andar con Dios, hace mención de Dios dentro de la persona, cosa que en el Antiguo Testamento esto no se utilizaba. Lo mismo que en Noé, hace mención de que Noé caminó con Dios, es el Espíritu Santo tomando a la persona y guiándola. Es Dios guiando a la persona. Noé también, otro hombre que se zambulló en la orden de Dios, ahí con Noé ya tenemos más claro. Dios le dijo a Noé, construite un arca. Nunca había llovido sobre la faz y sin embargo le dijo construirte un arca. ¿Y para qué el arca? Porque voy a hacer llover. ¿Y qué es la lluvia? Es agua que desciende de los cielos. Para ese tiempo, la forma de hacer florecer las plantas o que tengan humedad la tierra era desde abajo para arriba.
nunca a través de la lluvia. La lluvia no se conocía, era la forma más perfecta de humectar la tierra, justo con lo que necesita, con lo que las plantas necesitan. Y Dios dijo, yo voy a hacer llover. Por eso se le burlaban a Noé, se le reían. Ahí Noé construye un semejante barco, tremendo barco, en medio de un desierto. Pero cuando Dios dijo, voy a hacer llover, y el arca fue terminada, y se metieron todo dentro del arca, ahí comenzó lo que Dios había dicho. Él se zambulló. Cuando tenemos a Abraham, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, salí de tu tierra, que yo te voy a llevar a otra tierra, donde te voy a dar toda esa tierra a tu descendencia. Y ahí sale Abraham de una tierra, era de sus padres, donde había vivido él, donde toda su juventud estuvo ahí en esa tierra, a una tierra nueva. Y ahí tiene que aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios. ¿Qué decir de Moisés? ¿Qué decir de David? ¿Qué decir de estos grandes personajes que se metieron en lo que Dios quería, sin saber lo que había delante? Claro, nosotros, como ya lo miramos desde su vida terminada, podemos decir, claro, pero David, Abraham, Moisés, estos grandes hombres de Dios, y si vamos al Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, pero ellos eran personas como nosotros, que en el momento en que Dios le dijo, quiero que te sumerjas, ellos se tiraron. Pablo, cuando Dios lo llama, él se tiró al agua diciendo, Señor, acá voy, no sé a dónde voy. Ahora nosotros sabemos la historia de él, sabemos lo que pasó, pero él se zambulló, se metió y dijo, no sé dónde voy. Dios quiere que nos sumerjamos en su presencia. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. No sé cuáles son tus planes y tus propósitos en Dios, pero déjame decirte que primero tenés que consultarlo con Dios. Primero tenés que decirle, Señor, estos son mis planes, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿cuáles son tus planes? Y ahí es cuando nosotros nos sumergimos. ¿Cuáles son tus planes? Estoy dispuesto a sumergirme en tu voluntad. Y cuando le decimos, estoy dispuesto a sumergirme en tu voluntad, ahí Dios dice, bueno, y de ahí Él nos toma y nos va a llevar por diferentes lugares que quizás nos va a sorprender o quizás en algunas partes no nos va a gustar, pero estamos seguros que estamos tomados de la mano de Él. Y no importa por dónde pasemos, lo importante es que Dios no nos va a soltar. Lo importante es que Dios nos va a tener de su mano y nos va a llevar de su mano. Que en este año nos larguemos y nos tomemos de la mano de Él, nos zambullemos, nos sumergimos en la presencia de Dios y nos tomemos de Él sin importar lo que pase. ¿Qué tal si le decimos esto al Señor? Póngase de pie junto conmigo, levante su mano en alto, sepárelo al que está al lado, porque por ahí no hay aire acondicionado, entonces separe un poquito el que está al lado. Levante su mano en alto y dígale, Señor, acá estoy, Señor, en este año quiero que tu presencia me guíe, que tu Espíritu Santo se manifieste, que tu Espíritu Santo me llene. No sé lo que tenés para cada uno de nosotros, no sé lo que tenés para mi vida, no sé lo que tenés, pero Señor, en este año me sumerjo en tu voluntad. Señor, en este año me meto en tu presencia y me agarro de tu mano, y a donde me lleves, Señor, ahí estaré. A donde me lleves, Señor, mientras no me sueltes, mientras me siga agarrando, mientras siga tomado de tu mano, Señor, voy a seguir y no me voy a soltar. Espíritu de Dios, que tu presencia se manifieste en cada una de nuestras vidas, que tu presencia obre en este año milagros y manifestaciones tuyas. Señor, nos ponemos delante de tu presencia y que tu Espíritu Santo obre y llene cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y nuestras vidas comiencen
a ser llenas de ti y a cumplir tu propósito. Señor, gracias por todo este tiempo. Gracias porque hasta acá nos has ayudado, y si hasta acá nos ayudaste, estamos seguros que nos llevarás adelante. Nos sumergimos en tu presencia, nos sumergimos a tu voluntad y caminaremos en tu voluntad. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Salude a su hermano con un puñito y nos vemos el día domingo.